Ahora veremos más específicamente los textos y cómo es su comprensión y producción. Todo texto, oral o escrito, con cualquier función del lenguaje organizado en cualquiera de las tramas textuales que vimos anteriormente, es más que un conjunto de palabras, es un entramado, un tejido en el que las palabras, las marcas textuales y las circunstancias en que se produce se combinan para generar un significado, un sentido comunicativo que se logra a partir de la interacción entre el emisor y el receptor. Propiedades de los textos. Centrándonos en los textos escritos, partimos de la base de que leer es comprender, es decir, que es mucho más que decodificar los signos escritos. Y escribir es hacer comprender, o sea, mucho más que representar ideas gráficamente. Esto se logra teniendo en cuenta las propiedades fundamentales que hacen que un conjunto de palabras sea un texto. Estas palabras serían la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia es la propiedad por la cual todos los elementos del texto responden a un mismo fin comunicativo y comparten un mismo mundo de referencia. Es decir, que hay coherencia cuando todas las partes del texto contribuyen al desarrollo de un tema global. Por otro lado, tenemos la cohesión, que implica la correcta ligadura de las distintas partes del texto entre sí. Algunos de estos recursos evitan las repeticiones innecesarias y otros evitan la ambigüedad. Es decir, mantienen en la mente del receptor los elementos que permiten captarlo como una unidad. Después tenemos la cohesión, que implica la correcta ligadura de las distintas partes del texto entre sí. Algunos de estos recursos evitan las repeticiones innecesarias y otros evitan la ambigüedad. Es decir, mantienen en la mente del receptor los elementos que le permiten captarlo como una unidad. La cohesión no es algo que exista en sí misma, sino que se manifiesta a través de los recursos que se usan para lograrla. Estos recursos pueden ser gramaticales o léxicos. Los recursos de cohesión gramatical son la referencia, que ocurre cuando una o varias palabras que no tienen significado en sí misma refieren a una o varias palabras que están en otra parte del texto. Después tenemos la sustitución, que es el reemplazo de una o varias palabras por otras que tengan el mismo significado dentro del texto. Pueden ser sinónimos o frases que funcionan como sinónimos. Y por último tenemos la elipsis, que consiste en omitir alguna palabra o frase porque ya ha sido nombrada antes y se sobreentiende.